Buenos días, Yula, ponentes presentes. Podemos dar inicio a la mesa temática. Bien. Muy buenos días. Reciban esta cordial bienvenida a las 10ª jornadas de investigación en arte del Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy comenzamos con el segundo día de actividades y vamos a dar inicio con la mesa número 3, la cual trata sobre el eje Patrimonios Artísticos y Culturales 1, o la primera parte. Aprovecho para invitarles a la segunda parte de este eje temático, Patrimonios Artísticos y Culturales 2, que será llevada a cabo el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Universitario. Vamos a tener la participación de personas ponentes que nos visitan del exterior. Esta mañana tenemos 2 propuestas de ponencia en nuestra mesa. La primera, a cargo de Paulino Capdepón Verdú, es doctor en musicología por la Universidad de Hamburgo, catedrático de Historia de la Música en la Universidad de Castilla-La Mancha. El título de su ponencia es El musicólogo español Adolfo Salazar, 1890-1958, en México, la conservación y difusión del patrimonio musical hispánico. Le cedo la palabra a Paulino. Buenos días. Buenos días, buenas tardes desde España y muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir el PowerPoint que voy a utilizar. Y en primer lugar, pues desearía expresar nuestro agradecimiento a los organizadores y responsables de estas magníficas jornadas organizadas por la Universidad de Costa Rica, que se inauguraron ayer. Ruego excusen la ausencia de Cecilia, quien se ha visto afectada por un inoportuno virus y no ha podido participar en esta presentación. Y efectivamente, como ha dicho la presentadora, Yula Cambronero, nuestra ponencia versa sobre una figura fundamental del periodismo y de la investigación musicales en España y Latinoamérica, Adolfo Salazar Palacios. Pero antes de tratar la figura de este importante investigador y periodista, sí que me gustaría contextualizar el ambiente musical e histórico de la España de las primeras décadas del siglo XX. Y efectivamente esas primeras décadas representan una etapa de eclosión cultural y de avance científico que ha sido denominada Edad de Plata y que viene a coincidir con la generación literaria del 27, en la que destacan autores tan destacados como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén o Vicente Aleixandre, entre otros. Pero esta fase dorada de la cultura y ciencia españolas no se limita a la literatura. En el cine sobresalen figuras como Luis Buñuel, Salvador Dalí o Picasso en la pintura, Antonio Gaudí en la arquitectura. Asimismo, la concesión del Premio Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal en 1906 señalaría el inicio del camino de la recuperación de España tras la crisis provocada por la pérdida de las últimas colonias americanas y Filipinas en 1898. También la música experimentó en aquellos años un auge desconocido. Así, por ejemplo, a la fundación de nuevas orquestas, coros y asociaciones musicales se unió la actividad de compositores como Manuel de Falla, Joaquín Turina, Rodolfo Halfter, el Grupo de los Ocho o intérpretes como el carismático violonchelista catalán Pau Casals. Artistas todos ellos que gozaron del apoyo de uno de los principales críticos y musicólogos de aquella época, Adolfo Salazar.
desde las páginas del periódico El Sol y gran defensor del modernismo musical. Su labor viene a corroborar el avance que se observa en la investigación musicológica gracias a personalidades como Felipe Pedrell, Mitjana, Subirá o Anglés. Tal eclosión cultural en general y musical no sería entendible sin el cambio en el modo de entender la música y su consideración social. Hasta finales del siglo XIX, el arte de los sonidos había ocupado un papel marginal en los grandes foros de la cultura española, situación que comienza a transformarse en las primeras décadas del siglo XX al integrarse en los grandes debates que se suscitaron en aquel tiempo. Precisamente, uno de los grandes animadores de dichos debates y discusiones sobre la música será Adolfo Salazar, desde que se responsabilizara de la sección de música del periódico El Sol, que tiene una imagen de la eh, primera edición de este periódico en 1918, y desde ese mismo momento se hizo cargo de la sección de música. Y la gran ventaja que tuvo Adolfo Salazar en este periódico fue que le concedieron todo el espacio necesario para dedicarse ampliamente a la crítica y al ensayo musical. Dicha etapa de esplendor se verá súbitamente interrumpida con el estallido de la Guerra Civil en 1936, la cual causó el exilio de numerosos intelectuales, artistas y científicos, entre ellos Adolfo Salazar, que se trasladó y murió en México. Pero no olvidemos que Pau Casals, el violonchelista, que lo tienen ustedes en la imagen, falleció en Puerto Rico y se exilió a Puerto Rico. Y Manuel de Falla se exilió y murió en Argentina. Bien, entonces aquí en esta imagen pueden ver algunos de los miembros de ese modernismo musical, y los intérpretes y compositores como Manuel de Falla, Joaquín Turina, y debajo ya en los últimos años de su vida en México, el propio Adolfo Salazar. Miembros, todos ellos, repito, destacados de la Edad de Plata española. Y ahora sí entramos en materia para glosar, siquiera brevemente, la trayectoria científica y personal de Adolfo Salazar. Nacido en Madrid en 1890, en un principio la composición fue la vocación inicial de Salazar, que se inició como compositor bajo la influencia del nacionalismo de Felipe Pedrell y los consejos de Manuel de Falla. Pero pronto se decantó por la crítica, el ensayo y la musicología, decisión en la que fue determinante la pobre situación de la cultura musical española, por una parte, y la influencia del Pedrell musicólogo, al que sucedió en el puesto del comité directivo de la Sociedad Internacional de Musicología. Lo cierto es que Salazar se convirtió en uno de los principales adalides de la música moderna española entre 1915 y 1936, sobre todo desde su incorporación al periódico El Sol como crítico y su nombramiento como presidente de la sección musical del Ateneo de Madrid, defendiendo la restauración de la considerada decadente música española. Se constata una atención especial que las cabeceras periodísticas concedían al hecho musical mediante la crítica de los conciertos. Salazar contempla dicha crítica desde un espíritu crítico, apoyado en una sólida formación musicológica. Para este crítico madrileño, la elaboración de una crítica debe elevarse a la categoría de creación, alejándose de la mera descripción superficial. Y desde las páginas del periódico El Sol, Salazar defenderá el modernismo musical, representado por la nueva generación de Manuel de Falla, ya citado, Debussy, Stravinsky o Ravel. Por otra parte, Salazar mantuvo sonadas polémicas con otros críticos desde su posición intelectual. En ocasiones, sus opiniones fueron consideradas como auténticas leyes y dogmas estéticos. Tal era el prestigio que gozó este autor. Tras 11 años como crítico del Sol, Salazar inicia su andadura musicológica desde una perspectiva culturalista y filosófica, alejándose de la visión meramente historicista de acumulación de datos y fechas en la investigación musical, muy en boga todavía en las primeras décadas del siglo XX. Pronto
Su dedicación de investigadora adquirió caracteres internacionales, pues comenzó a colaborar con grandes personalidades de la musicología internacional, como el catedrático de la Universidad de Viena, Guido Adler, aquí en la imagen, concretamente en su Manual de Historia de la Música, y colaboraría dedicándose pues, a la música, al capítulo sobre la música española. Las primeras publicaciones entre 1921 y 1928 no fueron sino recopilaciones de sus numerosas críticas periodísticas. En realidad, la primera obra musicológica como autor único y de gran envergadura fue este libro que tienen ustedes también en la imagen, a mano derecha, La música contemporánea de España, escrito en 1930. El mismo año del estallido de la Guerra Civil, en 1936, dio a conocer El siglo romántico, obra en la que se observa de nuevo los parámetros de la historia del espíritu que preside su concepción, todo ello expresado con sus propias palabras. Dice así: no son las fechas ni su sucesión lo que aquí se le ofrece. El romanticismo fue un admirable movimiento del espíritu humano, tras movimientos como el Renacimiento o el Barroco. Mi aspiración consiste en investigar su contenido, lo que el arte de cada una de las figuras examinadas significa, lo que dice y lo que quiere decir él y ellas, las obras. La música en el siglo XX, ensayo de crítica y de estética desde el punto de vista de su función social, publicado en 1936, fue su última obra aparecida en España antes de exiliarse a Estados Unidos y México. En definitiva, se puede afirmar que en esta primera etapa de España ha estado caracterizada por su dedicación principal a la crítica musical, pero al mismo tiempo ha contemplado también el inicio de su labor investigadora. Al poco tiempo de estallar la guerra civil, abandonó el país para trasladarse a Washington en calidad de agregado cultural de la Embajada de España, lo cual nunca le perdonaron los componentes del Grupo de la República, directamente implicados en la lucha contra Franco y los nacionalistas en la propia España. En los Estados Unidos organizó cursos sobre folclore en la Universidad de Middlebury, junto a Joaquín Nin, intervino en la preparación de la Feria Mundial de Nueva York, participó en congresos de la American Musicological Society, con un trabajo titulado La música en el teatro primitivo anterior a Lope de Vega, y dictó en el año 38 varias conferencias sobre musicología en Cuba y Puerto Rico. Una vez derrotada la República en la Guerra Civil Española, es acogido en México en 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas, al igual que buena parte de la intelectualidad española que partía hacia el exilio, como lo muestra la amplia nómina de personalidades del mundo del arte, la cultura y la ciencia que huyeron a México y otros países latinoamericanos que acogieron a estas personas. Si bien en México continuó ejerciendo la crítica musical en periódicos y revistas como El Universal, Excelsior, Novedades, etc., su principal dedicación ahora estará consagrada desde 1939 a la investigación musical, fruto de lo cual fue la publicación de varias obras fundamentales, algunas de las cuales aparecen consignadas en la diapositiva. Ahí, en el año 40, grandes estructuras de la música, hasta los grandes compositores de la época romántica del año 55. En todas estas obras se aleja a Salazar del historicismo o la historia de la música como suma de hechos o relación de aspectos anecdóticos. Salazar reconocía la influencia que sobre él ejercieron dos obras recién traducidas al español, encuadrados en la corriente historiográfica germánica, conceptos fundamentales de la historia del arte de Böcklin y la esencia del estilo gótico de Warringer, aparecidas en 1924 y 1925 respectivamente. Tengo en cuenta el tiempo concedido y estoy ya terminando. Por lo que se refiere a la preocupación de Salazar sobre la recuperación del patrimonio iberoamericano y español, este autor publicó La música moderna en 1944,
en el que daba a conocer sus estudios no solo de la música europea, sino también de la música mexicana y latinoamericana. Dicha obra puede calificarse como una de las más espléndidas y documentadas historias de la música que se hayan publicado, con un planteamiento de partida muy original en el que combina la interpretación propia de cada fenómeno con una documentación amplísima, sustentada por su dominio y conocimiento de las fuentes. El hecho de otorgar atención a la música contemporánea de los países iberoamericanos motivó el interés de una de las grandes editoriales latinoamericanas de la época, la editorial argentina Losada, encargada de dar a conocer esta influyente obra, la música moderna. Y hasta tal punto fue la repercusión de dicha obra que la editorial norteamericana Norton, de Nueva York, y una de las más importantes editoriales del mundo decidió traducirla al inglés en 1946. Lo tienen ustedes en la ilustración del medio. Music of In Our Time. Razón por la que Salazar logró alcanzar un prestigio internacional inaudito. Pero Salazar no podría olvidar sus orígenes y en el año 53 mostraba de nuevo su preocupación por la recuperación del patrimonio español gracias a su célebre obra en 2 volúmenes, La música de España, en la que enfatizaba los aspectos más desconocidos e inéditos de la historia musical española, especialmente por lo que se refiere a la primera mitad del siglo XX, de la cual él había sido un testigo privilegiado desde el periódico El Sol. Pero si hay una obra que define la aportación esencial de Salazar, y ya concluyo, es esta obra, La música en la sociedad europea, concebida en 4 volúmenes y publicada en México entre 1942 y 1946. La ilustración que tienen ustedes en la derecha de Alianza Música es una edición moderna en España, desde los años 80 del siglo pasado. A los 3 años de su llegada a México inició la publicación de esta colección y que, en opinión de Emilio Casares, uno de los grandes estudiosos de la obra de Salazar, no se ha podido concretar cuándo comenzó a gestarse, pero después de un minucioso estudio y ordenación del archivo dejado a su muerte, podría afirmarse que se venía gestando desde hacía mucho tiempo. No sería posible improvisar una obra tan compleja como esta. Entre el material autógrafo conservado en el Fondo Salazar, sigue diciendo Casares, se halla un inmenso fichero, fruto de muchos años de investigación, que fue la base de este trabajo. Y ya, para terminar, espero no haberme pasado del tiempo concedido y de la generosidad de la moderadora, decir simplemente que su obra se enmarca en esta etapa de renovación cultural llamada Edad de Plata, que Salazar se erige como una de las grandes figuras de la primera mitad del siglo XX, tanto en el panorama español como en el iberoamericano, que se va a convertir en el más influyente crítico de la España de su época, de las primeras décadas del siglo XX, que va a desarrollar una densa labor de investigación musical en México, el país que le acogió y en el que falleció, y que son las dos obras culminantes, sobre todo la música moderna y la música en la sociedad europea. Posteriormente estaré a su disposición para contestar pues, cualquier pregunta o duda que se me plantee y muchísimas gracias a todos los responsables. Reitero nuestro agradecimiento por esta magnífica oportunidad que nos han concedido y desde España, pues buenas tardes y buenos días. Muchísimas gracias, Paulino. A ustedes también las gracias, puesto que con sus propuestas hacen posible que las jornadas se lleven a cabo, ¿no? Bien, creo que más adelante vamos a tener un segmento dedicado a preguntas o comentarios y de pronto tal vez un poco de retroalimentación, inclusive entre mesas. Vamos a pasar con la siguiente propuesta. Está a cargo de Erika Solano Brizuela, quien es docente investigadora de la sede interuniversitaria, Helen Alfaro Víquez, de la Escuela de Matemáticas, Jason Ureña, de la Escuela de Matemáticas. El título de la ponencia es Aproximación a la dimensión estética de los metates de marimba de la región arqueológica central desde la investigación
interdisciplinaria. A partir de acá les damos pase para que presenten su propuesta. Buenos días, muchas gracias por el espacio y un agradecimiento especial también al IARTE por el apoyo que nos ha brindado en esta investigación. Bueno, efectivamente, la ponencia de hoy la estamos enfocando en el acercamiento que hemos tenido entre las áreas de Historia del Arte y Matemáticas, por eso el título de la ponencia. Pero el proyecto lo hemos manejado con otros investigadores, ¿verdad? Que ahorita no están presentes. Está en la Escuela de Química con la doctora Mavis y también la máster Camila. Y en el área de arqueología nos ha estado colaborando Cleria Ruiz. Y igualmente en el área de las matemáticas, que tampoco está presente ahorita, pero Guillermo Ramírez es parte del equipo también de investigadores. Y en general, digamos, el proyecto es un estudio interdisciplinario de los metates de marimba que pertenecen a la región arqueológica central de Costa Rica. Ya vamos a ver más adelante de qué se tratan estos objetos. Nuestra intención es analizar los metates para una comprensión desde la materialidad, la matemática en relación con el lenguaje visual, así como una interpretación a partir de la arqueometría de los usos de estos objetos por parte de las sociedades creadoras de la región arqueológica central del actual territorio costarricense. Nosotros quisimos ampliar, ¿verdad?, la investigación sobre estos objetos específicamente, porque en general encontramos dos problemáticas vinculadas a este conocimiento fragmentado en torno a los objetos precolombinos. Por un lado, pues es la falta de información que ya de por sí, ¿verdad?, implica trabajar con este tipo de objetos. Algunos están fuera de contexto, igual si no lo estuvieran, pues no contamos tampoco con contextos, ¿verdad? U otras referencias con las cuales podríamos contrastar los materiales. Pero sumado a esto, tampoco ha sido usual que se investiguen desde otras áreas como la historia del arte, bueno, particularmente en Costa Rica, ¿verdad? O incluso la matemática o la química, ¿verdad? Estos son como unos primeros acercamientos. Y esto se suma también al hecho de que no ha sido tan abordado como un objeto estético. Entonces, nuestra intención es volver la mirada hacia estos objetos y tratar de analizar o de obtener la mayor cantidad de información que podamos extraer de ellos a partir de las disciplinas de cada uno de nosotros. En este sentido, los alcances de la investigación es, como les digo, ampliar el conocimiento del patrimonio arqueológico a través de la interdisciplinariedad para compilar información cuantitativa y cualitativa desde nuestras distintas áreas que permita aclarar los posibles usos, la materialidad y el diseño de estas esculturas. En este sentido, nosotros lo que queremos es, mediante el estudio morfológico, a partir de los elementos básicos del diseño, hacer una descripción de los metates de marimba, así como la geometría compositiva y las relaciones matemáticas presentes. Pretendemos acercarnos a los valores estéticos, es decir, esto es lo que vamos a comentarles un poquito durante esta presentación, ¿verdad? Estos los acercamientos que hemos tenido, como les digo, desde historia del arte y matemáticas. Obviamente, pues hay más información que hemos estado recopilando y analizando, pero para efectos de esta ponencia nos estamos enfocando en esta vinculación específica. Entonces, bueno, desde la historia del arte y la matemática, los puntos de encuentro que hemos tenido son el estudio de las proporciones para ayudar a sistematizar los patrones en la decoración de los metates, tanto escultórico como de la pintura blanca que se conserva, que bueno, ya vamos a ver que son objetos bastante complejos, que no solamente es la talla en piedra, sino que tiene una decoración también policromada. Como comentaba la compañera Erika, en cuanto al objeto de investigación en el cual nos estamos centrando, son esas culturas metatoides, eh, particularmente aquellas que se han denominado metates de marimba, también por el acercamiento de la similitud que tienen con las marimbas que se usan a nivel centroamericano. Esto es por las protuberancias que tienen en el inferior, que hacen alusión o que de alguna forma nos recuerdan a este
a este instrumento musical. ¿Qué es lo que pasa con los metates de marimba? Bueno, algunos de ellos presentan desgastes, algunos también presentan pigmentos que son perceptibles a la vista, otros también presentan pigmentos pero que ya no son perceptibles a la vista por la cantidad de años que tienen, por el uso que se les ha dado, por los huaqueos de los cuales han sido de alguna forma víctimas estos objetos precolombinos y demás. Y lo que se pretende entonces en consecuencia es dar ese aporte desde nuestras visiones diferentes, disciplinares, para poder reconstruir de alguna forma o contribuir a la reconstrucción del conocimiento vinculado con eso, sin nutrir entonces también el patrimonio cultural de Costa Rica a partir de la descripción de los mismos. En la siguiente diapositiva también nos permite, y la siguiente nos permite acercarnos también más a lo que es el contexto de los mismos, dado que para poder dar una interpretación más adecuada, más prudente y pertinente con respecto a estos, también se necesita saber de dónde son, a qué han sido sometidos los mismos, y afortunadamente también aparte de química, con las compañeras se está contribuyendo bastante desde ese punto de vista, porque algunos de estos metates, como bien mencionaba la compañera Erika, para algunos se tiene contexto, para otros no se tiene contexto. ¿A qué se refiere que se tiene contexto? Que se han podido extraer de zonas determinadas, que se tiene más información de los mismos, se sabe cuáles fueron sus usos, se ha podido datar con mayor precisión la época en la cual se crearon o dónde se utilizaron, etcétera. Pero hay otra gran cantidad de estos que no tienen contexto, es decir, que se tiene muy poca información, información bastante limitada. De hecho, de los que se tiene contexto, se sabe que la mayoría fue utilizada con fines funerarios, pero de los otros no tenemos tampoco tanta información. Dado que, como mencionaba también antes, fueron extraídos por huaqueo, es decir, de forma ilegal, se utilizaron en hogares o se distribuyeron a lo largo y ancho del país, lo cual ha hecho también bastante difícil precisar información de estos objetos como tal. Las zonas específicas de las cuales se está obteniendo información de estos metales, bueno, es de la región arqueológica central, que es la que se encuentra sombreada en el mapa de Costa Rica, específicamente de la subregión del Caribe. Ahora también se agregaron al proyecto metates de la zona de Turrialba, específicamente de la región de Mora y de Guapiles también, de las regiones específicas de La Guaira y del río Danta. Estos metates datan de aproximadamente, tienen una temporalidad del 300 antes de Cristo al 1000 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa también con los metates y con el objeto en el cual nosotros nos estamos enfocando? El metate como tal, como figura, como objeto a nivel latinoamericano y mesoamericano en la época, bueno, y todavía en la actualidad, se sigue viendo como un objeto bastante cotidiano, cercano, asumido, natural y demás. Tanto así que no se le ha dedicado tal vez la suficiente atención como objeto cultural, como un objeto histórico, como un objeto que nos pueda aportar muchísima información sobre la historia y cultura de Costa Rica, sobre los procesos que se han vivido, además, entender también mejor a nuestros antepasados, que nos permite también verlo desde un punto de vista completamente diferente, es decir, como un objeto como tal, que puede ser sujeto de estudio, sujeto de investigación, objeto de investigación en este caso, para nutrir no solo la historia y nutrir también nuestras visiones y nuestra sensibilidad con respecto al patrimonio cultural, sino también de alguna forma, además de ampliar el bagaje de conocimiento que se tiene al respecto, poder hacerlo accesible a las personas desde diferentes puntos de vista, que es una también de las ambiciones que nosotros procuramos. Por ejemplo, ¿qué se sabe de los metates? Bueno, bueno, y disculpen, en esta diapositiva se puede ver en particular algunas de las protuberancias que tienen en la parte inferior del plato que nos permiten recordar un poquito a las marimbas. ¿Qué conocemos de los metates? Bueno, que son piedras, bueno, que son confeccionadas en piedra, que se han utilizado para moler, con uso doméstico, como asientos también,
como ofrendas o bien como camas en actos funerarios, objetos de uso ceremonial, etcétera. Y particularmente, como les comentaba, también eso es importante de mencionar que es una de las clasificaciones de metates porque hay otros tipos de metates también con los cuales no estamos trabajando actualmente, pero que podrían ser objeto de investigación interesante en el futuro. En cuanto a los aspectos metodológicos, desde las diferentes áreas desde las cuales nos estamos acercando, desde la historia del arte, desde la química o bien desde la matemática, lo que estamos haciendo desde nuestras visiones claramente acotadas, limitadas y específicas es un análisis descriptivo con el propósito de llegar a clasificar, describir los objetos, poder dar una visión específica, concreta de estos y poder interpretar entonces y comprender desde la integración también entre las áreas disciplinarias em, para ofrecer un mayor contexto, información de estos objetos como tal. Y la compañera Helen pues profundizará también en términos de cómo nos hemos visto involucrados las diferentes áreas en el tratamiento de estos objetos precolombinos. Bueno, rápidamente nada más para ponernos todos en un mismo idioma, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo tantas disciplinas, surgió la necesidad de nombrar o detallar, ¿verdad? Cuáles eran las partes del metate para todos referirnos de la misma manera a los objetos a la hora de hacer las descripciones. Y pues, como se muestra en la figura, la parte superior se llamará plato, tenemos el borde superior delantero y las patas que inicialmente le llamamos, nos vamos a referir a ellas como soportes y esto pues lo vamos a utilizar en las descripciones que hagamos a continuación. También se tomaron fotografías de los metates, de todos los metates con los que trabajamos, desde largo, los largos, ¿verdad? Largo A, largo B, los anchos y los platos superiores e inferiores. Esto para, ¿verdad? Para permitirnos, a pesar de que todos nos acercamos a los metates desde diferentes metodologías, que es lo que vamos a comentar anteriormente, pues tener también una base de datos que nos permitiera también volver a los metates y poder mejorar nuestra caracterización de los mismos. Bueno, el abordaje metodológico que hicimos, cómo lo hicimos, difiere dependiendo de cada una de las áreas. Em, bueno, desde la parte más como de historia del arte, no sé si Erika va a comentar esta parte, pero se empezó a estudiar sobre la parte de la forma, la composición de los volúmenes y demás, el ritmo, etcétera, y pues la parte decorativa o la decoración pictórica de los objetos. Para hacer un comentario, como les mencionaba, tradicionalmente tal vez no había una descripción tan amplia de los objetos, ¿verdad? Usualmente se hace referencia a ellos más en la parte utilitaria. Entonces, por eso nos pareció importante hacer hincapié, ¿verdad? En esto de volver la mirada hacia el objeto y tratar de compilar la información que es como constante en ellos, ¿verdad? Cómo están compuestos, cómo están decorados, y de ahí se desprenden estos aspectos estéticos que podríamos ir hilvanando, ¿verdad? A partir de estas descripciones. Esta es una, bueno, perdón, sí. Adelante. Esta es una muestra de la decoración pictórica que nosotros podemos encontrar en los metates, ¿verdad? Usualmente está en las patas o en las partes inferiores y están representados por pintura blanca. Tienen algunos diseños que son como, ¿verdad? Como triangulitos. Este se repite en varias ocasiones, pero a veces el diseño es más como nada más marcas en el metate, ¿verdad? Desde la parte química, entonces lo que se hizo fue rápidamente, porque no somos los expertos, pues analizar un poco esos componentes que se encontraban en los pigmentos que estaban en los metates, ¿verdad? Y para eso, pues se tuvo que hacer también un análisis asociado a las muestras de tierra que se tomaban de los metates que se extraían. Em, Ok, sí, bueno, esto podemos avanzar un poquito más rápido para profundizar en lo que nosotros hicimos. Ahí hay otra muestra de los pigmentos.
Y bueno, pues desde la parte matemática nosotros nos acercamos a hacer una toma de medidas. Hicimos bastantes, tomamos medidas de varios elementos como se muestra en la diapositiva. Y pues la idea era buscar o identificar si habían algunos patrones que se repetían o en las características que nos permitieran decir más sobre cómo estas culturas habían construido, basados en qué habían construido este tipo de objetos. Por lo tanto, empezamos a determinar algunas razones o proporciones, por ejemplo, entre el ancho, las razones entre el largo y el promedio, entre el largo y la altura, para determinar, ¿verdad? Si esto, por ejemplo, la altura de las patas limitaba el tipo de plato, el tamaño del plato, de los soportes, perdón, el tamaño del plato que iba a tener el metate. Y además encontramos o trabajamos algunas variables cualitativas sobre la forma de los soportes y los triángulos formados por los soportes también de los metates. En cuanto a los resultados, lo que desde el punto de vista matemático, o desde el punto de vista de la matemática, de acuerdo con la cantidad de medidas que se tomaron de diferentes dimensiones en la confección de los mismos, lo que hemos hecho también es tomar decisiones sobre cuáles tipos de medidas son las que más información nos puede aportar para describir el objeto como tal. En términos de relevancia, en términos de interés también, en términos de, de aproximación a estos objetos. Entonces, lo que hemos hecho son agrupaciones, caracterizaciones. Estamos en el proceso también de agrupar los datos de acuerdo con características determinadas en categorías, cómo se han comportado los promedios, por ejemplo, si la mayoría de los metates ha caído en proporciones determinadas, si han seguido una simetría específica en su construcción o no, qué tanta precisión se puede ver en su confección, etcétera. Y ese es el punto en el cual nos encontramos y que pretendemos culminar a corto plazo. Sí, bueno, y justamente ese es el punto de encuentro también con la historia del arte, ¿verdad? Las dos disciplinas nos hemos enfocado más en un análisis descriptivo, como habrán podido ver en la presentación, que nos permita ahondar justamente en esa estructura interna que tiene cada uno de estos metates y eventualmente pues poder establecer ciertas relaciones, ¿verdad? Y acercarnos a estos aspectos más estéticos, los que nos habíamos referido. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Erika, Helen, Jason, tanto por la investigación que están realizando como por sumarse a participar en estas jornadas. Vamos a ver si tenemos preguntas o comentarios de parte del público en redes. Bueno, según me indican, por el momento no hay. Consultas, pero podemos abrir un espacio también de intercambio de información, de diálogo entre nosotros para aprovechar los minutos que nos quedan en esta transmisión. Y de hecho, bueno, yo tenía pues algunas inquietudes también o incluso aspectos que subrayar, si me lo permiten. Voy a dirigirme primero a Paulino en orden de mesa, perdón, de ponencia, y luego con ustedes, Erika, Helen y Jason, si me permiten. A Paulino, bueno, quería comentar primeramente que no conocía el caso de Adolfo Salazar, me parece muy interesante su propuesta, especialmente porque, bueno, encuentro, ¿verdad?, este caso de hacer un ejercicio de crítica musical situado políticamente y que aparte se convierte en una especie de canon, ¿no? En este contexto de modernidad, de vanguardias, etcétera. Sí. De ahí me parece que, bueno, infiero que ustedes han tenido que hacer toda una investigación de archivo para para hacer este mapeo, interpretación de documentos, sistematización de la información, etcétera.
Y me Sí, gustaría saber, por ejemplo, una ponencia es una forma de divulgar ese trabajo de investigación que se está realizando, pero ¿de qué forma ustedes están visualizando tal vez una etapa, unas conclusiones parciales, ¿no? O un cierre de la investigación? En qué formato se va a poner en disposición del público sus sí. resultados, ¿no? Es decir, a veces aspiramos de pronto a una publicación editorial, pero me imagino que tuvieron oportunidad bueno, de trabajar en el archivo, que me resulta más fascinante, y si todo ese material ustedes, ¿verdad?, lo comparten de algún modo con el público, y cuál sería el producto al que aspiran para Sí. hacer pues un cierre. Gracias por la pregunta, Yula. Sí. Efectivamente, hemos podido recopilar bastante información al respecto. Sobre todo, nos ha proporcionado las fuentes hemerográficas conservadas, que son accesibles a través de la Hemeroteca Digital de España, dependiente de la Biblioteca Nacional de España. Pues hemos podido consultar buena parte de las críticas Ujú, de Adolfo Salazar, que fueron numerosísimas, hasta que se exilió. Entre 1918 y 1936 se han podido conservar, se pueden consultar y realmente nos proporciona una información realmente extraordinaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el intercambio epistolar de cartas de Adolfo Salazar que mantuvo con numerosos intelectuales en Europa, en Latinoamérica, en fin, prácticamente con los grandes representantes de la investigación musical, pues también nos proporciona una información preciosa y muy valiosa. Todo ello, junto con la bibliografía secundaria ya publicada, los propios libros publicados por Salazar y que todavía son accesibles y se siguen reeditando, eso nos ha permitido tener un cuadro bastante completo y realmente eso, respondiendo ya a tu pregunta, se va a concretar, se va a traducir en una futura publicación, en una monografía que estamos preparando y que espero que en un año y medio o dos, en una editorial, que ya tenemos un acuerdo editorial, lo podamos dar a conocer. O sea que sí, una monografía sobre Adolfo Salazar y su labor como crítico y como investigador. Saldrá a la luz en la editorial, concretamente en la editorial Tirant de España. muy bien. Gracias. Bueno, ojalá que entonces compartan las nuevas cuando llegue el momento. Me parece Por sí que es supuesto. una producción muy interesante, a pesar de estar como en distintas áreas disciplinares, ya que, por ejemplo, yo pertenezco a las artes plásticas, la historia del arte, pero siempre me Ajá. parecen casos interesantes, Sí, sí, sí. porque podemos cruzar miradas, ¿no? En las formas de hacer investigación y todo ese conocimiento, además, que también, pues en esta época hay un cruce en muchas ocasiones entre las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Con música, con plástica, que también compartimos el tema de la crítica. Sí, sí. Sí, Nos sorprendió muy favorablemente, fue una sorpresa muy agradable encontrar un foro como este interdisciplinar, donde se sí. dialogan las distintas artes. Y por eso nos decidimos a participar con mucho entusiasmo. Pues muchísimas gracias, porque bueno, le dan además a la jornada la posibilidad de ser, ¿no? De existir las ponencias. Muchísimas gracias y muchos éxitos con pues lo que queda pendiente de la investigación y esa eventual publicación, Paulina. Muchas gracias. Mucho gusto. Claro. Y bueno, ahora me gustaría pasar con Erika, con Helen y con Jason para, bueno, comentar primeramente que me ha resultado muy interesante el enfoque que le dieron a este proyecto de investigación, de hacerlo justamente interdisciplinar, ¿no? Y que, pues, con este enfoque, lo que esperamos usualmente es escuchar o poder visualizar el aporte de cada una de esas disciplinas que vienen como a participar, justamente, ¿no? Como esta dinámica de una mesa, en donde cada quien aporta de su bagaje, de su propia área. Y bueno, ya lo mencionaron brevemente, a veces el tiempo hace que uno tenga que recortar muchísima información sobre los procesos. Entonces, bueno, primeramente,
el objetivo que estaba por ahí enunciado sobre la forma en la que vienen a aproximarse a este objeto, ¿verdad? Este objeto de estudio, porque va a tener un acercamiento más afín con, a ver, en un sentido estético, ¿verdad? Más hacia lo descriptivo, la historia del arte, etcétera. Me imagino que se cruzan también otros aspectos, eventualmente como hasta la finalidad, ¿verdad? Como objeto, qué sé yo, ritual o de uso sagrado, etcétera. Y por otra parte, también, pues siempre me asalta la inquietud cuando hay investigaciones de este tipo, cuando pensamos en lo inter, en lo multi, en lo transdisciplinar, que me parece fundamental para el éxito de la investigación, la forma en la que esas diferentes miradas se organizan o se articulan para después ir por resultados. Y era justamente eso en lo que me gustaría bueno, aprovechar para profundizar un poco y que creo que le puede interesar también a público, también académico, a personas que están también en investigación, en busca de proyectos que tengan pues este tipo de modalidad, ¿verdad? Es decir, cómo es que van articulando puntualmente esas diferentes miradas para poder reconocer lo que cada cual aporta. Bueno, yo creo que esa ha sido la parte más difícil para nosotros, ¿verdad? Porque al final era desde que teníamos que de idear la manera en que nos acercábamos al objeto, cada disciplina, ¿verdad? Idear los protocolos y pues también enfrentar las vicisitudes, porque por ejemplo las compañeras de química tenían todo un protocolo y al final pues las piedras se comportaban de maneras diferentes con los químicos que ya estaban utilizando y entonces tuvieron que también buscar pues otra propuesta. Entonces, eh, ha sido el reto más grande y yo creo que lo que nos hemos, o la manera en la que nos hemos ido integrando estos resultados ha sido como un poquito informándonos unos a otros. Por ejemplo, desde la matemática nosotros identificamos que los metates, los soportes de los metates forman la mayoría triángulos casi isósceles, perfectos, con diferencias entre las medidas menores a 1 centímetro. Y entonces de ahí surge la pregunta, bueno, pues existían instrumentos de medición. Ellos tenían, ¿cómo podían hacer algo tan casi perfecto? Y entonces, ¿verdad? Por otro lado, de la parte de la arqueología, pues la compañía nos complementa con la información al respecto, ¿verdad? De que pues por ahora no se tiene establecido que ellos tuvieran algún instrumento de medición y demás. Entonces creo que eso es lo que nos va permitiendo como informar los resultados que hemos obtenido de las otras áreas para justificar ¿verdad? Decir, bueno, tiene una razón de ser o todavía no la tenemos, esa razón de ser, ¿verdad? Que explique ese resultado. Claro, bueno, te entiendo, pero pasa algo muy interesante, no sé si Erika estará de acuerdo, de pronto historia del arte es una disciplina que suele echar mano, ¿verdad? De este tipo de diálogos. Constantemente buscamos como en otras disciplinas información o conocimientos o saberes inclusive para poder nutrir el instrumental de la historia del arte para justamente la interpretación de los objetos, para situarlos, ¿no? Para analizarlos. Me parece interesantísimo también tener que encontrarse como en diferentes esquemas disciplinares, articular entre sí y encima como a lo interno, ¿verdad? Como esto que me comentas del área de química, tener que modificar el protocolo como particular para poder avanzar en esta interacción. No sé si esta sea una pregunta comprometedora, pero por ejemplo, para divulgación, por ejemplo, de resultados, a mí me parece muy valioso poder compartir esa parte, esa faceta de la investigación que usualmente no se da a conocer. Es decir, casi siempre lo que vamos a ver ya es el resultado, es decir, a qué conclusiones llegó el equipo de investigación respecto de estos objetos, ¿no? De los metates de marimba, pero no conocimos la otra faceta, lo que se queda atrás, ¿verdad? Todos los borradores y el apunte, de pronto la prueba y error, etcétera. Y a mí eso me resulta
pues muy enriquecedor justamente, como les decía, para quienes van también a incursionar en modelos de investigación semejantes. Ojalá que aparezcan los espacios para que nos puedan compartir también como esa faceta, porque creo que es muy enriquecedora, ¿verdad? Quedan como muchas cosas por ahí que a veces no se dicen y es también parte de lo que se construye como conocimiento en la investigación académica, ¿verdad? Nada más que queda ahí en reserva detrás de las grandes producciones que esperamos, ¿no? Los artículos y los libros y las ponencias. Entonces, ¿verdad? Bueno, como animar también a que nos compartan parte de esa experiencia. Y felicidades también, porque creo que eso es un aporte muy importante, por lo menos para el conocimiento en el área de lo que denominamos arte precolombino acá en Costa Rica. No sé si entre ustedes quieren hacer algún aporte más, si hay algo que quisieran agregar, creen que quedó alguna cosita por ahí importante, también por señalar, ¿verdad? Si hubo que correr, Paulino, o Sí, bien Erika, Helen o Jason, por sí, favor. me ha parecido muy interesante, a pesar de que es una disciplina diferente, pero me ha parecido interesantísima la ponencia sobre los metates de Jason, Erika y Helen, ¿no? Yo quería preguntarles si habrá posibilidad de acceder a estos objetos en alguna base de datos, si ya está disponible o en el futuro está en preparación y cómo concebirían esta base de datos. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por este trabajo y ojalá culmine pronto. Bueno, muchas Muchísimas gracias a las observaciones de los dos. Con respecto a esta última pregunta, bueno, todos los objetos son de la colección del Museo Nacional de Costa Rica, ¿verdad? Ellos son la institución que resguarda el patrimonio arqueológico. Ujú, Parte de la investigación ha sido también en ¿verdad? La toma fotográfica de los mismos, porque realmente no son accesibles, digámoslo así, en un sentido de que no están en exposición, ¿verdad? No existe ahorita una base de datos de la colección completa del museo que sea accesible al público. Creo yo que podríamos eventualmente considerar alguna plataforma en la universidad donde podríamos facilitar ¿verdad? ujú, Los insumos que se han generado en la investigación, ujú, pero por el momento la forma de consultarlos es visitar el acopio, ¿verdad? ujú, Y hay una parte también lastimosa, porque a veces se comparte con otros investigadores o con otros profesionales, o bien estudiantes o personas de la sociedad en general, sobre el proyecto de investigación, generalmente las personas se ven interesadas en cómo. Nunca me había cuestionado yo al analizar un metate que con suerte usted ve en su casa o que usaron sus abuelos o que lo tienen como una maceta, ujú, como base de una maceta. Nunca me había cuestionado yo la importancia que tienen los mismos, de la relevancia y demás. Y decir, ¿y dónde los puedo ver? Y es que les decimos, como no tienen información, como hay tan poquita información sobre su contexto, no pueden ser exhibidos estos, ujú, dado que si se preguntan, no se tiene referente al respecto. ujú, Y ahí es donde nos damos cuenta de las limitantes en términos de investigación, de acceso a la información, luego el interés que sí se genera en la población en general y que uno creía a la larga que no había tanto interés, pero sí existe y que se pretende hacer ese aporte al Museo Nacional, también ujú, desde la Universidad de Costa Rica, y ojalá a corto plazo, en la medida de lo posible, pues poder hacerlos accesibles al público desde los conocimientos también que pretendemos aportar. ujú, Ujú. Sí, tal vez ahí también, para ampliar un poquito de esta parte de lo que ha implicado, ¿verdad? El proyecto y el desarrollo del mismo. Por ejemplo, al inicio teníamos una cantidad de metates que ahí se ha ido incrementando, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo por distintas razones. Una de ellas es porque las mismas descripciones que a veces tienen los informes arqueológicos, pues no son tan detallados, digámoslo así, ¿verdad? Muchas veces era metate y entonces había que ir a buscar el objeto y corroborar que si era un metate marimba, si era un metate de pane colgante. Eso, bueno, en eso nos colaboró, ¿verdad? Obviamente la compañera de arqueología, Claire Ruiz. Y bueno, luego también otro aspecto que pues, se salía de nuestro control eran ciertos proyectos de excavación que se están realizando
en estos momentos y que han salido a la luz otros metates que hemos ido incorporando al proyecto. Entonces también eso ha sido interesante, ¿verdad? Y esos variables con las que no contábamos. Ujú. Muy bien. Muy bien, bueno, muchas gracias. Si no hay otra intervención o consulta pendiente, no sé si apareció algo por redes. Vamos entonces a esta transición y más adelante, a las 10 de la mañana, se va a estar presentando Catherine Pechekin con el proyecto del Instituto La Biblioteca Digital del IARTE. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. A ustedes. Buen día, Adiós. gracias a los ponentes. Adiós. Hola, buenas. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy agradecida con el IARTE, con las jornadas. Muy emocionada también de presentar este proyecto que hemos construido desde el Instituto de Investigaciones en Artes. Se llama BIDIARTE, la Biblioteca Digital para la Investigación en Artes. Voy a hablar sobre esto, sobre el equipo de trabajo, sobre el proyecto, por qué, de dónde viene esto. El objetivo principal, las etapas en las que estamos y hemos trabajado, hacerles una invitación y dejarles el contacto porque para mí es muy importante luego de esta presentación escuchar comentarios, propuestas, críticas. Estoy totalmente abierta a que eso suceda. El equipo que está trabajando para que la Vidiarte tenga vida somos el Instituto de Investigaciones en Pleno. Aquí quiero agradecer a Alberto, el director, a Nelson, el jefe administrativo, quienes literalmente han tenido toda la confianza en mí para poder hacer este proyecto realidad. Y también a Carol, que es nuestra parte de diseño, que con ella estoy gestionando y coordinando toda la parte de imagen. Con Dylan, nuestro RIT de la Facultad de Artes, que nos está ayudando para que la Videarte tenga un espacio en la página web del IARTE. Con Rosa, nuestra facilitadora secretaria, que siempre está atenta a resolver todo. Con Tori, quien es nuestra productora del instituto, que se ha encargado de siempre tener todas las necesidades o cosas que yo le solicite a tiempo y en orden. Muchas gracias. Y aparte del instituto en pleno, tengo a la gran suerte de contar con Marcela Árvales y con Dayana Gamboa, quienes son asistentes dentro de este proyecto. Ambas chicas son estudiantes egresadas de la carrera de Historia del Arte. Aquí destaco la importancia que me ha dado la vida de contar con personas de historia del arte. Creo que es esencial para este proyecto y para trabajar en general en conjunto las personas que tenemos como profesión alguna rama artística, compartirlo en paralelo con las personas que tratan la historia del arte. Sobre mí, soy una persona de teatro, eso es mi carrera base. Estoy egresada de la licenciatura en Artes Dramáticas de la Escuela de Artes Dramáticas en la UCR. También soy licenciada en Educación No Formal y tengo una maestría en docencia. Y resulta que durante toda mi carrera universitaria en la UCR hice horas becas, gracias a las becas, y las hice aquí, en la biblioteca de la Escuela de Artes Dramáticas. Aquí fue donde me enamoré de la bibliotecología y saqué también esa carrera. Gracias a la bibliotecología, gracias a que soy la bibliotecaria de la biblioteca en la Escuela de Artes Dramáticas, es una biblioteca especializada en teatro, es que he podido unir todos mis conocimientos, todas mis carreras para proponer este proyecto en el IARTE y para empezar a darle vida. Por eso soy la que está ahí, la que coordina este proyecto y la que coordina la Videarte.
La Videarte, porque es una biblioteca digital. Aquí también quiero hacer énfasis en que nuestro propósito es que se reúnan los recursos de manera digital, sobre todo porque no contamos con un espacio físico en donde poder resguardar todo lo que quiero, pretendo que esté en esta biblioteca y, y sobre todo para que tenga también un fácil acceso a estos recursos, a esta información. Es la Biblioteca Digital para la Investigación Artística del Instituto de Investigaciones en Artes de la Universidad de Costa Rica. Sí, grandísimo el nombre, pero de ahora en adelante la vamos a llamar la Bidiarte, la Bidi, como le digo yo de cariño. ¿Por qué? Resulta ser que, bueno, como estudiante de artes dramáticas, funcionaria de la Universidad de Costa Rica, bibliotecaria, y como profesional en artes, considero una necesidad imperativa que exista un espacio donde las personas interesadas en la investigación artística y en particular sobre las personas artistas que somos egresadas de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica, cuenten con un espacio que ofrezca referencia, consulta y asesoría relacionado a el arte. E insisto, particularmente de todas las personas egresadas de la Facultad de Arte. Hay un vacío a nivel institucional, a nivel nacional, de, por ejemplo, además de visibilizar, de contar con bases de datos o espacios donde nosotros podamos asegurarnos conseguir información válida, ¿verdad? Sobre el trabajo que hacen las personas artistas profesionales egresadas de la academia y quiero que empiece a ver, a existir ese espacio. ¿Qué pretende ser la biblioteca digital? Bueno, un espacio que ofrece diversos recursos y la importancia de la palabra recursos, porque no van a ser solo documentos, van a ver más adelante, les voy a explicar un poquito de diferentes recursos para fomentar la investigación artística y visibilizar a la persona artista egresada y graduada de la Facultad de Artes de la UCR. ¿Qué no pretende ser esta biblioteca? No pretende ser una repetición de las bibliotecas especializadas que ya existen en la Facultad de Artes. De hecho, agradezco y felicito y siempre expongo el gran trabajo que hacen mis colegas en la biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas, la Francisco Amiguetti, la biblioteca de la Escuela de Artes Musicales y la biblioteca de Artes Dramáticas, de la cual soy la coordinadora también. Bibliotecas especializadas que ya tienen sus documentos, sus trabajos finales, su literatura, mucho acervo para la consulta, para la referencia. No pretendo ser o repetir eso que ya existe, porque para eso están las bibliotecas de nuestra facultad. Como antecedente o qué pasó antes del Videarte, resultó que existía un proyecto dentro del Instituto de Investigaciones en Arte que tenía como objetivo organizar las colecciones de documentos primarios y archivos culturales cedidos al IARTE, ya sea por instituciones o por personalidades de cultura y arte costarricense y de la región centroamericana en un espacio llamado Centro de Documentación de Patrimonio Cultural Artístico. O sea, inmenso, ¿verdad? Sin contar con espacio ni recursos humanos profesionales. Y bueno, este centro de documentación, pues bueno, lo que quería era coger los archivos documentales cedidos al Instituto de Investigación en Artes. Resulta que en el año 2023 llegué al IARTE y se me propone redactar este proyecto para enfocarlo más hacia una biblioteca digital. En eso estoy desde el año pasado, junto con Marcela, junto con Dayana y junto con todo el equipo del IARTE, porque sin todas estas personas realmente no podría. Y lo que más anhelo, deseo, es que esta biblioteca digital contará con, además, esta especialista en bibliotecología
y que además es especialista en una rama de las áreas artísticas de la facultad. Eso consideramos, es un plus, por supuesto, porque solo ser bibliotecóloga o bibliotecólogo, pues nos cierra un poquito más el campo a la hora de ofrecer referencias o asesorías o consejos. La Vidiarte tiene como objetivo gestionar una biblioteca digital especializada en la recolección, organización, preservación y asesoría en recursos como fuentes primarias, secundarias, literatura gris y trabajos inéditos en investigación artística. Por el momento, enfoqué esto en dos etapas. Una primera etapa, que bueno, ambas son entre el año 24 y el año 25, pero las separé para tener como mejor, para visualizar mejor. En esta primera etapa, estamos elaborando unas bases de datos que incluirán referencias e información de acceso y en algunos casos documentos y recursos en formato digital. Y en la segunda fase, en la segunda etapa, ordenar esta información recolectada en las primeras bases de datos, gestionar un espacio dentro de la página web del IARTE con una pestañita exclusiva para la Vidiarte y en noviembre de este año hacer el lanzamiento oficial de la biblioteca. Las bases de datos que estamos realizando, que estamos reuniendo todos los datos, son estas, son 7. Una base de datos de personas académicas de las escuelas de la Facultad de Artes, esto porque no existe realmente una lista de personas docentes sin que no tenemos claro cuál es su especialidad, cuáles son sus contactos, ¿verdad? Que puedan facilitar, ya sea para referencias o para tener, en caso de hacer un trabajo final de graduación o una investigación artística. Una base de datos sobre publicaciones de investigaciones artísticas realizadas por estas personas académicas de la Facultad de Artes, porque muchas a veces no son publicadas en sitios o en lugares propiamente de la universidad y quiero que eso también esté de fácil acceso y que lo conozcamos dentro de la Universidad de Costa Rica. Otra base de datos que sería la de tesis, bueno, trabajos finales de graduación y posgrado realizadas fuera de la Facultad de Artes. Considero importantísima la cantidad de trabajo que se ha hecho a nivel de investigación en arte dentro de la facultad cuando se sale a sacarse alguna especialidad o alguna especialidad y que esa información no esté en un espacio donde se le pueda acceder o se pueda ver y comentar y mucho menos tener el contacto con la persona autora para saber si detalles sobre esas cosas. La cuarta base de datos es sobre personas graduadas de la Facultad de Artes, donde se tomará en cuenta la información respecto a su área de especialización, sus datos personales y su contacto. No pretende ser una bolsa de empleo, lo que sí quiero y pretendo y tengo como imagen, guía o de ejemplo la página de Cicultura del Ministerio de Cultura, que sea un directorio cultural donde nosotras, las personas usuarias, podamos acceder a información de las personas profesionales egresadas de la Facultad de Artes. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Cuáles son sus especialidades? Y la quinta base de datos son las fuentes secundarias, la literatura gris, trabajos inéditos, por ejemplo, informes de investigación, bitácoras de trabajo, diarios, cuadernos de apuntes, esbozos de las personas profesionales egresadas en la facultad. Aquí también destaco, por ejemplo, todos los trabajos inéditos que no han sido o no han tenido la oportunidad de ser publicados, como por ejemplo y lo hablo desde mi carrera, porque es la que tengo mejor conocimiento, pero por ejemplo toda la dramaturgia que ha sido escrita en este siglo XXI y que no ha tenido la oportunidad de ser publicada, los diseños de vestuario, los diseños de luz, los diseños de escenografía que se pierden
en la vida luego de estrenarse un espectáculo, y es un trabajo profundo que hacen estos profesionales para que eso llegue a escena. O, por ejemplo, trabajos que se hacen a nivel de redes sociales. Si pongo el ejemplo de mi compañía de teatro, Raíz Teatro, que cuenta con 2 blogs, uno de crítica y otro de temas sobre investigación y cultura general, que están ahí, pero que tampoco han tenido la oportunidad de ser publicados de manera oficial en algún lugar académico. Otra base de datos sobre la tesis de posgrado sobre investigación artística realizadas fuera de la Facultad de Artes en instituciones nacionales o internacionales por personas docentes y egresadas en la facultad. Y otra base de datos sobre publicaciones sobre investigación artística en revistas especializadas de las universidades públicas, especialmente de la Universidad de Costa Rica. Estos recursos digitales que quiero que pasen y que estén en la Vidiarte son investigaciones, documentos digitales en su mayoría. Contamos con algunos documentos impresos, pero van a ser los menos y, repito, son documentos que evidentemente no van a ser repetidos o que ya están en las otras bibliotecas de la facultad. Pretendo también que existan los trabajos inéditos de materia, este trabajo gris, estos proyectos o documentos que han salido por investigaciones, ya sea de procesos artísticos musicales, de puesta en escena o de alguna rama de la plástica, y el directorio cultural para poder conocer un poco más en dónde se está trabajando, dónde se está proyectando la Universidad de Costa Rica desde la parte artística, porque esos datos sí los tenemos desde otras carreras y es esencial que también se visibilice desde nuestra parte artística. La Vidiarte pretende seguir estos objetivos que tiene el Instituto de Investigaciones en Arte, es decir, incidir desde la academia, el arte y la investigación, despertar la creatividad y el pensamiento crítico, porque también pretendo poder facilitarle a las personas usuarias bibliografías especializadas. Por ejemplo, es una de las tareas que voy a tener, realizar bibliografías especializadas. En este momento, por ejemplo, en el CIBDI, en el Sistema de Bibliotecas Universitario, existen bibliografías especializadas, pero casi no hay de arte. Y democratizar el conocimiento que se genere en todos nuestros trabajos. Las personas beneficiadas van a ser investigadoras en el área de las artes en general, docentes en el área de las artes en general, estudiantes de grado, posgrado de universidades públicas, privadas, instituciones y personas relacionadas con el campo de las artes y público en general. Las escuelas de la Facultad de Artes poseen una importante tradición en lo referente a la creación artística, pero muestran todavía ciertos vacíos en cuanto a la investigación y sobre todo en cuanto a la visibilización de nuestras profesiones y nuestros quehaceres. Antes de pasar a la parte de la invitación, quiero también rescatar que es importante la Vidiarte más ahora en esta era digital, que se cuente con un espacio para que se facilite este tipo de información artística que generalmente, ¿verdad? O es una obra de arte que se expone, pero tener la posibilidad de también alguna referencia de manera digital que se le pueda facilitar a la persona usuaria. Considero que también estamos fortaleciendo la gestión cultural a través de todo el trabajo que se está realizando en la Vidiarte, porque estamos poniendo en contexto y estamos visibilizando el trabajo de las personas artistas egresadas de la Facultad de Artes y sobre todo crear un precedente para que aporte a la historia cultural costarricense y que en un lugar se visibilice, se pueda acceder. Por último, la invitación este 12 de noviembre del 2024, si todo sigue caminando perfecto como hasta ahora, a las 2 de la tarde, en la sala Joaquín Gutiérrez Mangel de la Facultad de Letras, será el lanzamiento oficial de la Vidiarte. Están invitados, es abierto al público, sí habrá cupo limitado, entonces lo que les invito es a seguir las redes
sociales del Instituto de Investigaciones en Artes para que se den cuenta del formulario que hay que llenar si quieren asistir. Y estos son los contactos para que por favor los anoten, me hagan llegar, como les dije desde el inicio, sus preguntas, consultas, críticas. Para mí es muy importante lo que ustedes y el público en general, las personas usuarios, sientan, creen y opinen sobre este proyecto. viriarte@ucr.ac.cr o la página web del Instituto de Investigaciones en Arte y el teléfono 2511-8933. Y esa sería mi aporte para esta mesa. Muchísimas gracias por la atención.